Bueno, atención con lo que va a pasar también el día miércoles, porque se suma a la jornada de alegatos la visita de los familiares a los 8 acusados. ¿Qué pasó la semana pasada? Recordemos que las visitas oficiales son los días miércoles y como el miércoles de la semana pasada, lamentablemente se tuvieron que realizar los homenajes porque hacía 3 años, se cumplían 3 años del crimen de Fernando Báez Sosa. Recordemos, bueno, se realizaron homenajes aquí en el anfiteatro, convocado por los propios padres de Fernando, donde se juntaron alimentos no perecederos, después se distribuyeron, digamos, por diferentes merenderos y demás. Así que atención, porque va a haber mucho movimiento. Los papás de la cantidad de imputados en general se trasladan. Algunos lo hacen las madres, otros lo hacen los padres. Está también con quien pudimos, en realidad nosotros intentamos tener un contacto, pero él otra vez decidió no hablar, es el hermano de Máximo Thompson. En general, él particularmente le lleva provisiones allí al penal y también algunas veces participa la mamá, que recordemos que bueno, fue quien habló el lunes de la semana pasada previo a la declaración que hiciera entonces Máximo Thompson. Así que el miércoles puntualmente va a ser un día de mucho, pero mucho movimiento. Hablábamos de que es una jornada de alegatos que puede llegar a durar aproximadamente 6 horas y atención porque antes de que comience la jornada también la prensa va a poder tener la imagen de los imputados dentro de la sala, que no hubo muchas oportunidades, fueron dos y esta va a ser la tercera. La primera fue con barbijos, después fue cuando se sacaron los barbijos, así que va a ser la última posibilidad de que los medios gráficos y audiovisuales ingresen y puedan tener la imagen de los imputados. Alegato 1, 2, con lo que corresponda. ¿Ellos tienen oportunidad de, por última vez, decir algo? ¿En qué momento? Pueden decir cuando terminan los alegatos. Cuando terminan los alegatos de la defensa. Porque repasamos, el miércoles es querella, particular damnificado, fiscalía, y si lo hace la defensa el día jueves 26. Cuando termina la defensa, recién ahí los imputados, y no todos, no están obligados. Pueden algunos querer hablar u otros no hacerlo. Pero lo que ellos van a decir es decir mis últimas palabras. Y eso no va a modificar absolutamente nada la decisión del tribunal. Ellos pueden aprovechar para decir perdón, para pedir perdón. Pueden decir, bueno, ahora reconozco sí que me equivoqué. Pueden quebrarse, pueden llorar, pero eso ya no va enmarcado en una declaración como imputados, que sí lo fue en las otras audiencias donde tuvieron la oportunidad de hacerlo, digamos. Y hay unas últimas palabras también de los padres de Fernando que podrían estar al fin de los alegatos, ¿no? Sí, seguramente lo hagan. Hay que ver cómo se encuentran anímicamente. Claro. Recordemos que yo lo mencionaba, están muy cansados. Esto lo fue debilitando muchísimo. Ya en la última audiencia, que justo coincidió, digamos, con el día de los homenajes, ya se los veía cansados. Los hemos visto algunos días acá porque, bueno, nosotros estamos trabajando y terminamos de trabajar y quizá en las calles de Dolores vos te cruzás a los papás de Fernando, porque ellos están acá, ellos no se movieron, siguen acá. Y a veces, bueno, uno puede acercarse, quizá como parte de nuestro trabajo, pedirle quizá si quieren hablar, hacer una nota. Ya les diría que están hasta cansados, digamos, de hablar con los medios y se los entiende y se los trata de respetar. Ellos participaron de todas las audiencias. En 2 oportunidades solamente salieron cuando no estaban dispuestos, y se entiende perfectamente, a ver las imágenes de la autopsia del cuerpo de su hijo. El resto de las audiencias presenciaron todas. Hasta tuvieron que escuchar a muchos de los imputados, ver momentos donde estaban los papás, mamás, hermanos de los imputados también, algún tipo de comentario y demás. Bueno, les diría que es un momento muy complejo para ellos también, muy complejo, así que bueno, están como con las últimas energías, digamos, y esperando el resultado del veredicto, digamos. Gracias, Carola, hasta luego, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Jerome, Florencia Dorante, bienvenida. Bienvenida. Licenciada en Criminalística, gracias, muchísimas gracias.
¿Para qué sirve las últimas palabras si no tienen sentido para el tribunal? ¿Cuál es el sentido? Realmente el sentido es darle la oportunidad de que pidan disculpas, de que pidan perdón en el fondo, de que tengan una actitud de contrición, porque ya desapareció la etapa probatoria, ya terminaron los alegatos, entonces ya nada puede cambiar lo que se dijo. Que fue la semana pasada cuando puedo hablar y hablaron todos, bueno, dos no hablaron. Exactamente, pero no es de esperar que tengan ningún acto de este tipo, ninguna contrición, porque no lo han hecho ellos, no lo han hecho los padres, se ve que no tienen ese tipo de valores inculcados, porque si no, no habrían hecho durante muchísimo tiempo todos esos desaguisados que hacían todos los fines de semana, la salida del boliche, pegar, golpear. Suponiendo que esos valores no existen, etcétera, pero como estrategia de la defensa podrían haber dicho, bueno, muchachos, pidan perdón, vos decís que estoy arrepentido, vos que no me di cuenta, etcétera. ¿Eso hubiese sumado o restado al resultado final? Por lo menos hubiera bajado las broncas de la gente, de la familia, etcétera. Parecería que no lo hicieron porque era una forma como de no mostrarse que estaban realmente así fuertes, que eran machos alfa, ¿no? O sea, parecería que no querían bajar de esa posición. Creo que eso hizo que la gente aumentara la molestia que tenía con ellos, etcétera. Y te digo algo, que si bien los jueces no deben influenciarse, no deben dejarse influenciar por la gente, ni por los medios, ni por nada, porque deben atenerse a la actuación de las partes. Sin embargo, creo que esta condena, que va a ser justa, porque va a ser adecuada, también va a ser ejemplar. Eduardo, en ese sentido, ¿no? Y en función de lo que marcaba Eduardo, no solamente no piden disculpas, sino que en el relato de ellos mismos no lo reconocen a Fernando, no lo nombran, de hecho, dicen este chico todo el tiempo. ¿Eso puede influir negativamente en la sentencia? ¿Es una causal? No es una causal propiamente dicho. En los homicidios simples, que no son agravados, el juez tiene una cantidad de años para ajustar una pena. Por ejemplo, si tenemos una pena mínima que es de 8 años y una máxima que es de 25, y el juez se va a guiar por la personalidad, por el arrepentimiento, por la forma que actuaron, por la hazaña, por todo, y va a darle 10, 12, 15, 20, 22 o 25. Entonces ahí sí podría tener incidencia la actitud. Pero en este caso, que la pena es única, es indivisible, es perpetua, pena de prisión perpetua, nada más ni nada menos, los jueces pueden aplicarla y declararlo condenado o no. Entonces, todo lo demás no va a tener influencia, solo lo que hicieron en el hecho. Y esta condena va a ser ejemplar para todos. ¿Por qué? Porque vemos, todos los que tenemos hijos, los que lo van a tener también, están preocupados porque la violencia se ha imperado en nuestra sociedad de una manera absoluta. Entonces, ¿esa es la manera de resolver las disputas? No. Y esto es una forma de decirle a la gente, el que hace esto es castigado. Doctor Jerome, tenemos el 25 y el 26 los alegatos de el damnificado, ¿no? El que defienda al damnificado, o sea, la querella, la fiscalía, la defensa. ¿Cuáles son los escenarios posibles que van a presentar en esos alegatos, desde la absolución hasta la cadena perpetua? Bueno, entiendo que tanto la querella como la fiscalía van a hacer una acusación completa, creo yo, a todos. Creo que van a pedir la prisión perpetua para todos por esta razón que estuvimos explicando. Allí tendremos toda la lista de pruebas que van a enumerar, especialmente lo que me interesa es la de la fiscalía, porque la querella tiene un interés puntual, personal, etcétera, pero la fiscalía representa al Estado, va a hacer una numeración prolija de todas las pruebas. Y después la defensa querrá llegar al lado del homicidio preterintencional, al lado del homicidio en riña, o sea, obviamente. La fiscalía también va a pedir perpetua, ¿cree usted? Yo creo que la fiscalía va a pedir perpetua. Entiendo que si no es para todos, para la gran mayoría, Mariana. Perdón, y me decía, la defensa va a pedir preterintencional, va a ir hacia ahí. O homicidio en riña. ¿Eso cuántos años son?
tienen una pena menor que les permite inclusive salir escarcelados. Pero me parece que son intentos defensistas. No, me parece no. Estoy seguro que son intentos defensistas que no van a tener ningún tipo de acogida por parte de Florencia, todo lo que nos han mostrado y que nosotros pudimos ver en base a lo que nos cuentan nuestras colegas allí en Dolores, es decir, la patada en la cabeza, los daños, pobrecito le reventaron todos los órganos, tremendo. ¿Eso queda documentado? ¿Cada uno de esos trabajos? Sí, absolutamente. O sea, esto ya de por sí la sentencia, los alegatos, todo forma parte de un documento que uno espera, una sentencia ejemplificadora también para crear lo que se llama jurisprudencia, que a partir de que se ejecute un crimen de estas características siga teniendo la misma pena, una pena alta. Y a partir de ahí otras formas de documentarlo quizás puede ser a partir de un paper científico, a partir de... A eso me refiero yo, digo, para que siente precedente, decir, bueno, acá le dejaron marcada la zapatilla en el rostro. A mí me impactó eso, la zapatilla pegada. Porque eso es la una base de la zapatilla en el contundente. rostro es tremendo. Los peritos en escopometría que hicieron el peritaje de la cara, de la trama de la zapatilla, no hay una carrera que sea de escopometría, hay otras carreras que son más de ciencias forenses y en realidad ellos aprenden en base a la práctica, ¿no? Dentro de este gabinete y cada prueba escopométrica tiene sus características y es posible, muy posible que a partir del caso de Fernando Báez, por lo menos ese tipo de peritaje quede plasmado porque, bueno, tiene características muy importantes. Me contaba el comisario, que es quien llevó adelante esta de la Policía Federal, ¿no? Allí con sede en Mar del Plata. Dice, a ver, zapatillas, había algunas similares, tenía que saber a qué pie pertenecía, pie, no la zapatilla. Bueno, toma la... ¿cómo se llama que va dentro de la huella, zapatilla? la plantilla. La plantilla y a partir de con el pie de cada uno y ahí pudo determinar que pertenecía a... Máximo Thompson. Que es quien pateó y bueno, usó esa... Bueno, en Argentina son peritajes muy importantes porque en Tierra del Fuego hay una base que es consultada por todo el país y casi por toda América, que son las tramas de la zapatilla, marca y modelo de cada zapatilla que ingresa a nuestro país y a partir de ahí se puede determinar marca y modelo, o sea, pertenece a cierta marca de zapatilla. Y lo que va a determinar es el talle de esa zapatilla, que cuando se comparó con Pablo Ventura, a quien quisieron inculpar, había una diferencia entre 8 y 7 centímetros de pie. Por eso mismo se le dio como, se le adjudicó a Máximo Thompson la zapatilla de esa talla y además hay un elemento no menor que es la descamación epitelial. Nosotros largamos células de piel constantemente y Máximo Thompson al utilizar esa zapatilla constantemente le dejó su ADN dentro, en la plantilla. Y eso es una prueba indubitable de que le pertenecía a él. ¿Eso es una prueba que lo compromete a él más que a ningún otro? Sí, sí, o sea, si vemos cómo Tomei estuvo constituyendo toda su defensa, trató de sembrar dudas en cada uno de los componentes y sin embargo en la zapatilla nunca lo sembró. Incluso Máximo Thompson en su declaración admite que era su zapatilla, admite que era su peritaje porque la validez de la prueba es muy contundente. Él fue quien le pisó la cara. Y Blas Sinali, cuando habló también que decidió declarar y con las preguntas de la Fiscalía, también se llegó a la conclusión, y él mismo lo dijo, ¿no?, que había estado muy cerca de la escena del crimen. O sea, de alguna manera se autoincriminó, es lo que dijo Burlando después, ¿no? No sé vos cómo lo ves. Lo que yo estuve analizando, las penas que espero para cada uno, Blas Sinali está en un gris. La verdad es que para Blas Sinali hasta el momento del ADN no había como algo categórico que lo ubique cerca de Fernando. Pero sí, el hecho de tener que Fernando tenía en sus manos ADN de Blas Sinali no indica directamente que él haya ejercido un golpe sobre él. En su declaración también, marca esto, ¿no? Que ese rastro de ADN que se encuentra justamente en el meñique se habría dado por el cruce que tienen adentro, en el boliche. Claro, exactamente. Otra cosa es que dentro de la ropa de Blas Sinali había más cantidad de ADN de Fernando. A veces también es cuestionable eso por una cuestión de transferencia en cómo secuestraron la porque a veces evidencia. Estuvieron juntas las ropas. A veces sucede y a veces ponerle en pueblos balnearios sucede también que no se tienen los mismos recursos o las mismas precauciones por la poca cantidad a veces de trabajo que tienen, ¿no?, de estas características. Pero todo es debatible, lo sabrá
sabrá muy bien el doctor, cuando uno está preparando una defensa, todo puede ser debatible, pero bueno, en este caso la zapatilla de Máximo Thompson no había mucho que hacerle. Claro. Perdón, Florencia. Sí. A ver, Eduardo, todo esto está bien, son elementos, necesitas ver, bueno, las zapatillas, más... En definitiva, a patada lo mataron a este chico, que estaba solito tomando un helado. 1, 2, 3, le seguía. Muerto, tengo entendido, ¿no? Ya había fallecido y le siguieron pegando. Hay una discusión ahí también, sí. Pero, tenemos el dato de que la agresión duró 50 segundos, más o menos 5 menos cuarto de la mañana, y hay una médica que dice, determina la muerte a las 5:07, en ese lapso de 10 minutos. Como si le hubieran estado pegando cuando ya es no que tenía aparentemente vida. sí. O sea, podés reunir todos estos elementos. En definitiva, no para determinar quién mató, sino cómo mataron y a ver si le doy el total de la pena o un poco menos. No mucho más que eso se puede definir. En este caso creo que no hay ni menos ni más. Ajá. En este caso la pena, como les decía, es única, punto. es perpetua. Y creo que inclusive a Blas Sinali, a quien sea, me podré equivocar a lo mejor en alguno, tal vez, porque no tengo el conocimiento perfecto de cada uno de los procesados, pero me parece a mí que todos contribuyeron de alguna manera, prestando colaboración de una manera u otra para que ese hecho que es aberrante se haya producido. Bueno, vos fuiste juez de instrucción. Juez de ¿verdad? instrucción. ¿Recordás hechos así tan aberrantes como este? Nunca. Nunca. Un hecho así de 8 personas atacando a uno y pegándole hasta matarlo, realmente, no digo que no haya existido, pero yo no lo recuerdo ni lo tuve nunca en mi carrera, ni lo leí. Mira, ahí recordé lo que decía Blas Sinali, porque le decían, una de las preguntas del fiscal fue, ustedes, vos le pegaste o le pegaron cuando estaba ya arrodillado, y Blas tuvo que decir que sí, que estaba ya arrodillado, aunque no decía el nombre, ¿no?, de Fernando, porque no lo nombraron. El chico, decía. El chico, sí, estaba arrodillado. Me interesa saber, Florencia, qué es lo que, porque dijiste que pensaste en cada uno de ellos, en qué pena podrían tener. ¿Cuál es tu hipótesis? Bueno, pensando en una condena ejemplificadora que no solo la defensa no solo está preparando el juicio para el tribunal de ahora, sino para instancias superiores, para poder apelarlo también. Yo espero, en mi opinión, 5 perpetuas. Quizás Ayrton Biolás y Lucas Pertossi en una participación menor, tampoco dilucido mucho, y bueno, y Blas Sinali o perpetua o también la misma participación de Ayrton Biolás y Lucas Pertossi, sí. Eso es lo que yo vengo viendo con respecto a la cantidad de material probatorio que hay en contra de cada uno. Quizás Ayrton Biolás tenía como un rol más de arengador, más de estar parado al lado de Máximo Thompson. No hay muchos testigos tampoco que lo ubican en el lugar, pero tampoco golpeando directamente a Fernando. Lucas Pertossi también, como que en las peleas anteriores tenía como el rol de camarógrafo, ¿no? Todo esto era para plasmarlo, todas las peleas, los ataques eran para plasmarlos en videos y regodearse con eso. Esto ya está aprobado en el intercambio de mensajes que tenían posterior. O sea, ese era el fin de ellos, y Lucas Pertossi tenía ese rol de ser el que muestre lo que hacían. Biolás no habló. Biolás no habló, y me parece que fue pertinente que no hable, porque hay poca cantidad de material probatorio en contra de él. Y Comelli, que no habló, pero digo, entiendo por lo que vos enumerás, está en la lista entre los que llevarían perpetua. ¿Qué es lo que lo complica? Comelli fue el primero que ataca a Fernando de espaldas y hace que se cree lo que vendría a ser la alevosía, entiendo yo, en el sentido de actuar sobre seguro, de derrotarlo en el piso, y a partir de ahí comiencen las patadas, los golpes más fuertes. Elso Comelli tendría ese rol dentro del grupo, y esto está acreditado por videos y por testigos también. A veces se habla de emboscada. Esto fue una emboscada. Los mismos testigos ¿Fue una emboscada? lo dicen. ¿Vos sí? Esto fue una opinás emboscada. eso? Esto fue una emboscada porque además se preparó, se esperó que la policía se fuera. Entonces después lo emboscaron y lo agarraron. Pero puntualmente, respecto del caso del que filmaba, de este Lucas Pertossi, me hizo pensar una consideración. Si siempre filmaba y la banda esta le pegaba a todos para que lo filmen,
y Lucas Pertossi era el filmador, estaba colaborando porque le pegaban para ser filmados y él lo filmaba para que le peguen. Aparte está, a ver, la pregunta, y esto tristemente es muy usual, ¿para qué se filma? Para después subirlo a las redes. Claro. ¿Para qué se filma? Para Para decir, vanagloriar. este es el trofeo, mirá lo que hicimos. Ahí tenemos gráficamente, para entender parte de lo que estamos hablando, una situación a 3 años de este asesinato, cómo fue el ataque. Al no poder comunicarse con sus amigos, que quedaron dentro del boliche, Fernando se fue a comprar un helado a un kiosco cercano. Enfrente fue esto, ¿no? Sí. Enfrente. A las 4 horas 44 minutos fue alcanzado por Ciro Pertossi y Enzo Comelli, los que nos contaba Florencia recién, quienes le pegaron en la nuca, y según quedó registrado en el video de Lucas Pertossi, pegar en la nuca, ahí ya lo estás desvaneciendo, ya lo estás tirando. Sí, Es peligroso. incluso hay... Y caes. En la autopsia se registra la falta de lesiones en brazos y antebrazos, porque uno cuando está en el piso y quiere protegerse, va a taparse la cara, va a taparse lo más expuesto que uno está. Y no existen ese tipo de ¿Vos decís que le pegaron golpes. sin que él se entere que Él venían a estaba pegar? inconsciente. Él por lo menos no estaba en un estado de conciencia, porque si no se hubiese O cubierto sea, la por lo nuca, menos la ya cara. ese golpe primero de la nuca lo deja inconsciente. Eso decís. Sí, o por lo menos en un estado de indefensión absoluto, porque Fernando no muestra ningún tipo de herida defensiva o de tratar de acurrucarse, taparse el rostro. ¿O No sea lo que lo muestra toman de eso. espalda, por sorpresa? Sí. Se estás tomando un helado, no te olvides esto. Sí, Tenés la mano ocupada o relajado, dos. tranquilo. O las dos manos. Sí. Y te toman por sorpresa de espalda. Te impiden cualquier Y defensa. sí. Sí. Y esto dice, no llegó al minuto hasta que él 50 muere. segundos duró la agresión, Incluida la patada. incluida la patada. Incluida la sí. patada. Sí, Incluida sí, la sí. patada. Vemos cómo sigue. Dale, ¿Te parece, cómo no? Sí, sí, Eduardo, sí, cómo sí, sigue el vemos. ataque desde hace 3 años? Así recordamos exactamente cómo fue. Vos habías mostrado lo primero que sucedió y el ataque fue así. El ataque contra Fernando duró, como decíamos, casi 60 segundos, ¿no? Thompson le pegaba patadas en la cabeza, en el pecho y en la mandíbula. Eso dijeron 6 testigos. Otro testigo señaló a Luciano Pertossi como atacante y dijo que lo vio darle piñas en la cara. Por otro lado, Matías Benicelli fue señalado como el que le pegó una patada en la cabeza y ahí Fernando no se levantó nunca más. A las 4:45 de la madrugada, los agresores dejaron de pegarle y lo dejaron sin vida en la vereda. 4:45. Qué No triste, se puede creer en menos lo de un minuto rápido, quitar porque la vida. es porque fueron muchos, ¿no? Exactamente, fueron muchos y con saña. Claro. Porque pegarle ese tipo de patadas, y no se puede pensar que tenga otro resultado que matarlo. Pegarle en la cabeza, en la cara, indudablemente. Ellos se tuvieron que representar que lo estaban matando, aunque no lo hubieran querido matar, y no pararon. Por ende, este tipo de intencionalidad vale igual que si lo hubieran querido matar. Creo que hay que repetir, por ejemplo, perdón que diga esto, que hay 2 tipos de intención, 2 tipos de dolo, llamémosle así. Uno en el que se quiere matar en forma directa y el otro es el que no lo quiero matar pero le pego y si lo mato no me importa. Y los 2 tienen la misma pena. Claro. Es muy triste y que se haga justicia. Honestamente, que se haga justicia. Es muy valioso la tarea de ustedes también, porque a medida que va avanzando la jurisprudencia con tecnología de por medio, bueno, este tipo de situaciones se pueden, por lo menos, definir con la mayor justicia, lo más justo posible. Gracias, Gracias. Muchísimas gracias.